después de que dice, ¿quién va a controlar que la gente se quede en su casa después de las 8 de la noche? Claro. ¿No? Entonces, seguramente algo de esto le hubiese gustado a él, ¿no? Uno podría inferir, seguramente le hubiese gustado la idea de que los militares pudieran hacer esa función. Vos hablabas hablábamos del tema órdenes y contraórdenes. Cuando uno tiene que entender también cuál es la función de uno, cuál es el lugar desde donde dice las cosas. Si en cualquiera de las fuerzas donde una orden hay que cumplirla, no importa si se entiende por qué, hay que cumplirla. En algunos casos extremos nos ha llevado a ciertos desórdenes, ¿no? El hecho de que esto no se abuse de esto. Las órdenes sin cuestionar son solamente en las monarquías o en situaciones militares o de fuerzas de seguridad. Los totalitarismos. Exactamente. El resto, en realidad, aún estando, digamos, en situaciones, lo mejor es explicarlo también, porque ayuda a el convencimiento de las personas que van a tener que llevar a cabo ese trabajo, ¿no? O cumplir esa misión. Acá no hay un porqué. Y esto creo que es lo que más hubo varias cosas que generaron malestar. No solamente los de la capital, no solamente los de Buenos Aires, no solamente los de AMBA. Porque, bueno, como vos bien decías, si el gobierno de la provincia apoyaba esto, sería muy raro que no lo ampliara, por lo menos en algunas ciudades grandes, ¿no? Uh-huh. Como podría ser, no sé, Mar del Plata o no sé, alguna otra, Bahía Blanca, ciudades grandes donde podría llegar a ser similar la cantidad de casos, no lo sé exactamente, ¿no? Pero, o decidir hacerlo en todos los lugares, que también es como que planteaba algo indiscriminado, ¿no? Ahora, el tema es, ¿por qué la orden y la contraorden? ¿No? Cuando se hace la orden, en realidad va en contra de lo que se vino diciendo durante el día y donde las personas que están a cargo de los ministerios habían dicho otra cosa, como es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Uh-huh. Que ellos sí decían por qué había que esperar, por qué no era necesario cerrar, por qué no era necesario que los chicos dejaran de tener presencialidad. Después viene una orden, que es del presidente, que es un cargo superior al de los ministros, pero desautorizándolos completamente. Entonces, cuando uno desautoriza, cuando uno en el fondo está diciendo, vos no sabés nada, ¿no? Porque en el fondo lo que uno podría extraer como mensaje coloquial sería ese, donde queda ninguneado, como es una palabra tan que nos gusta, queda ninguneado el otro. Es violento, convengamos que este tipo de situaciones son violentas, porque no solamente violentan al ministro a la ministra de Salud y al ministro de Educación. Nosotros como testigos lo sentimos violento. Entonces, no es lo mejor que quien dirige absolutamente todo, o que cada vez tiene, a través de los DNU y demás, como tiene los diputados la cantidad necesaria como para llevar adelante un montón de cosas, haya tanta violencia y haya tanta contradicción. ¿Por qué contradicción? Porque no está fundamentando por qué. Porque no alcanza la cantidad de casos para fundamentar el porqué del acto en sí, el porqué de esa orden. Que hay un montón de casos,
lo entendemos, Uh-huh. y podemos estar de acuerdo, habrá gente que niega todo, bueno, es un problema ya grave, pero digamos, los números uno puede relativizarlos en el sentido de, bueno, hay más testeos, entonces vamos a encontrar más, algo que se debería haber hecho hace tiempo, ¿no? Esto de testear en mayor cantidad, y que la verdad que de todos los ámbitos, lo que yo conozco por lo menos, en el lugar donde más se testeó fue en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, si se ha testeado, están más, digamos, ubicados cuáles son los casos, bueno, por más que hubiese un aumento, no sería tan urgente este tipo de decisiones. Entonces, como no hay una justificación y va en contra de lo que las personas que se han dedicado toda su vida, que es como la ministra de Salud, que gran parte de su vida ha sido médica y se ha especializado en salud pública, y tenemos al ministro, que supongo que si lo eligieron es porque debe saber, desconozco su trayectoria, pero ¿por qué alguien que no estudió todo eso decide sin ningún tipo de aval, porque evidentemente ellos no avalaron esto? No. Porque si no, no, a ver, estarían graves. Mándenlos al psicólogo. ¿No? Se contradicen ellos mismos, un día a la mañana dicen una cosa, a la tarde dicen la otra. No, ellos no. Es más, hoy escuché, no sé si escuchaste, como que en un reportaje dijo, no, si tuve peleas con el ministro de Trota no estaba de acuerdo. Y Larreta tampoco. ¿Y? Entonces es avanzar por sobre las personas, creyendo que se tiene la razón, pero sin justificarla, sin argumentarla, sin decir ¿por qué? Porque me pareció, no alcanza en este tipo de situaciones, porque me pareció, y sentí la vibra, ¿no? No afecta muchísimo a muchísima gente, en muchos sentidos. Entonces, si vas a afectar a tanta gente y con cosas tan importantes como es el trabajo, como es la organización familiar, como es, porque a ver, los chicos que se queden en su casa tienen que estar a cargo de alguien. Entonces, no es solamente que el chico mágicamente queda en la casa y es lo mismo. No, hay todo una movida de organización que se necesita. Entonces, todas estas cosas hacen que uno, en un momento de tanta incertidumbre, que no es porque por cualquier cosa, sino porque el virus genera un montón de situaciones de incertidumbre, se le agregue más incertidumbre en función de personas que uno espera que por lo menos tengan claro por qué están haciendo las cosas, y la verdad que la sensación que queda es que no. No sé cómo lo vivieron ustedes, o si tienen algún comentario. Un par de cosas. Por un lado, me gustaría estar hoy sentada, ser el psicólogo de estas dos autoridades, ¿no? Se me ocurriría lo primero que puede decir Trota o Bisotti, me siento un estúpido. O sea, porque se deben haber levantado así. ¿Cómo salgo de vuelta a hablarle a la población después que me desautorizaron de esta forma? ¿Sí? Es como cuando en la familia, y que no sean monoparentales, ¿no? Que tengan a los dos padres en la misma casa, uno diga una cosa y el otro te dice otra. Y decís, pará, yo no lo dejé que haga tal cosa y vos sí. O sea, me siento un estúpido. Bueno, me imagino esto a nivel 44 millones de argentinos que estemos pensando, sos un títere, porque te manejaron, o sea, te bajaron de una. Toda una pantomima. Y además, y doble golpe para Bisotti, que pertenece al personal de salud, y se la agarró con el personal de salud también, porque dijo que se relajaron. Bueno, pero hoy dijo, hizo un comentario como que no, que dentro de poco va a faltar que diga que lo sacaron de contexto, ¿no? Pero claro, va a echar la culpa a los periodistas, que sí, seguramente.
es culpa bueno, del qué sé gremio. yo, era un discurso grabado, podría haberlo modificado si se equivocó, ¿no? Pero bueno, esto a ver, que para él como presidente en este momento tenga que manejar una pandemia, que no es poca cosa, no significa que tenga autoridad como para decir eso de los médicos, porque en realidad, ¿qué vale más? Es como poner sobre la mesa una pregunta, ¿qué es lo que vale más? ¿Un enfermo de COVID o un enfermo de cáncer? ¿Un enfermo de COVID o un enfermo de cardíaco? ¿Qué es lo que vale más? Y la verdad es que tampoco se puede pensar eso. A ver, una cosa es, todos los años, de todas formas, convengamos, todos los años, en la época invernal, se suspenden en muchos obras sociales, en muchos sanatorios o hospitales, lo que es cirugía que puede llegar a, sí, obviamente se necesita cirugía porque está complicada la persona, claro, ¿no? Uh-huh. Pero que pueda llegar a esperar a septiembre, ponele, porque en invierno hay un montón de situaciones que tienen que ver con las vías respiratorias que se necesita más cantidad de camas. Entonces se restringe eso. Estamos hablando de 3 meses de diferencia, 4 meses de diferencia. Acá estamos hablando de que todo el año pasado se postergó. Que ya hay un montón de personas que empiezan a tener síntomas graves por la postergación y que ahora nuevamente se va a postergar. Eso los médicos lo saben, eso los médicos lo viven. Entonces, cuando hay apenas una ventanita, es lógico que se trate de evacuar todas estas operaciones y todos estos tratamientos que necesitan hospitalización, que necesitan camas. Es lógico esto. Ahora, volvemos al tema de cómo se dice. El cómo se dice y la forma en que lo dijo y la forma despectiva, porque vos fíjate que si lo volvés a escuchar, cuando te diga esto, volverlo a escuchar, uh-huh, tiene que ver con la posición de las clínicas privadas. El comentario que hizo, no, yo lo dije por las clínicas privadas. Y en realidad tiene que ver con el enojo de todo lo privado. Ahora, es lo mismo como decir la soja es un yuyo. Si no fuera por la soja, nosotros estaríamos muertos de hambre, en el sentido que los dólares que han entrado en la Argentina en los últimos años, es decir, realmente la soja es salvadora. Ahora, se la trata como el yuyo. Los colegios privados, si no fuera por los colegios privados, la escuela pública colapsaría, porque en realidad no se puede, no tienen. No puede absorber a todos. No puede absorber, uh-huh, o sea, tiene que sacarse el sombrero, porque un montón de gente se ocupa de algo que ellos no se pueden ocupar. Uh-huh. Sin embargo, la posición es, hacen negocio. A ver, obviamente que tienen que sobrevivir. O sea, si es algo privado, tienen que sobrevivir, porque el Estado no les da el dinero como a un hospital público. Entonces, es lógico que si se necesita, no lo posterguen tanto como otros, porque aparte tienen otro tipo de responsabilidad. Entonces, hay todo como un enojo hacia lo privado, hacia los que tienen dinero, ponele, que queda, digamos, marcado en esta forma en que lo dice y en el momento en que lo dice. Ahora, pero ninguno de los que pertenece a la política, más que nada a nivel nacional, es pobre. No solamente eso, sino que no van a un hospital público ni aunque les peguen. Claro. A ver, es claro que van todos a sanatorios privados. Ajá. Ellos sí pueden tenerlo, ahora nosotros no. ¿Vos te acordás que en mitad de una pandemia hubo un caso de un diputado que, si mal no recuerdo, era del partido del presidente, que estaba inspeccionando los pechos de su amante o novia, que se había operado en mitad de una pandemia? Sí. A ver, ¿ocupó alguna cama esa mujer? Uh-huh. Sí, nos acordamos.
Bueno, a ver, igual entonces... que lo El diputeta era. Que lo ocupe el presidente, por ahí te lo puedo llegar a entender en un lugar privado, ¿no? Para que sea de una cuestión, qué sé yo, más segura. ¿Por ¿no? qué? ¿Qué es más Porque no inseguro el debería hospital ser así, público? Pablo. No, pero lo que sí me pareció mal, o sea, ya derrapante, fue el sindicalista. ¿Cuál fue el sindicalista? ¿No fue Moyano el que estuvo Creo en que la fue clínica? Moyano, que estuvo en una de las clínicas más caras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ujú. Claro, no fue a sus, ni siquiera fue al sanatorio Del sindicato. No se vacunó porque él era presidente de uno de los sanatorios de la obra social. Claro. Pero ahí no Era fue personal de salud. internarse. Ujú. Claro, ahí no fue a internarse. Bueno, no sé. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, ayer me pasó algo muy gracioso, que es lo que dice con respecto al tema de las vacunas, pero lo que dice la provincia de Buenos Aires no es lo mismo acá en Monte. Y yo digo, estamos en San Luis nosotros. Yo dije, uy, me despiste, me pasé de provincia. Vivo en otra provincia y no supe. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Como que realmente atentan a todo sentido común, ¿no? Como que se dicen cosas que realmente uno se sorprende porque no tienen ningún tipo de sentido. Atentan a la credibilidad, Itzi. Aparte de eso, porque bueno, esto de, si estábamos hablando, a ver, como hoy estaba escuchando algunos comentarios y bueno, esto de, si estaba tan grave, y ya se sabía, porque a ver, a todos nos dicen que lo que pasa 15 días después o 14 días después es el reflejo de lo que pasó 14 días antes, digamos, ¿no? Lo que está pasando hoy es lo que pasó, el reflejo de lo que empezó a madurar 14 días antes. Pero nosotros ya sabíamos en el momento de Semana Santa que la cosa estaba complicada. O se desoyó lo que los médicos venían advirtiendo, o se priorizó otra cosa, pero no podemos decir que nos sorprende. Yo en realidad hago otra lectura. Algo como diciendo, ¿vieron? Los dejé hacer lo que querían, tener las libertades que querían y mirá cómo terminamos. Para mí le dio la excusa perfecta para implantar nuevamente todas las restricciones que están implantando, sabiendo, porque el gobierno, todos los gobiernos, ¿no? Tanto nacional, provincial como municipal, saben que no se cumplen los protocolos. Sí, ni tampoco lo intentan, ¿eh? Ahora, veamos, digamos, qué es lo que pasa desde el lado, digamos, del ciudadano, ¿no? ¿Por qué la gente salió a los cacerolazos? Digo varias cosas. Como estamos en una república que es federal, la República Federal de Argentina, ajá. Cada uno de los gobernadores decide sobre su territorio, excepto algunas cosas generales como bien, digamos, estuvimos manejando, que tiene que ver con la armar y poder articular lo que pasa en la Argentina en general, ¿no? Ahora, en el discurso lo que aparece, no solamente en el discurso, sino en el DNU, lo que aparece es que el resto son federales y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, excepto el gobierno de capital, que casualmente no es de su color político, que no estaba de acuerdo con esto. Entonces, esta situación también alarma no solamente, como decía antes, a los de la ciudad de Buenos Aires, alarma a todo el resto. Porque la sensación es que si no se pertenece a el color político, pareciera que tiene que ver con algún tipo de represalia. Y esto es lo que viven los ciudadanos, como que hay como un castigo por haber votado un color político diferente. Entonces, esta sensación, ¿no? De la misma forma que en muchos lugares, no solamente cuando las intendencias
o los gobernadores son de diferente color político que en la presidencia, o las intendencias de diferente color político que los gobernadores. Siempre hay situaciones donde se sospecha, por lo menos mínimamente, se sospecha que no se está tratando de la misma forma, a todos por igual, que es lo que corresponde, digamos, ¿no? Uh-huh. Si se tiene la misma cantidad de vacunas, si se tiene la misma cantidad de apoyo, si se tiene la misma cantidad de obras, si se tiene la misma cantidad de dinero, ¿no? Para las obras, por ejemplo. Entonces, hay también como esta sensación de castigo. Entonces tenemos, por un lado, el sentimiento de castigo, por otro, el de desorientación, en el sentido, ¿cómo? Me dijiste una cosa hace 15 días, que podíamos salir a todos lados. Hace una semana me dijiste que no, que vamos a tener que restringir. Todavía no pasó una semana que lo que está pasando hoy es de hace 15 días, no hace de una semana. Entonces, cuando tanto el ministro la ministra de Salud como el subsecretario de Salud de la ciudad coinciden en que había que esperar para ver los resultados de las medidas, viene alguien y dice no. Pero, a ver, ¿por qué digo no? Porque la sensación es esta, ¿no? Es la buscada de alguien que no quiere conversar. De hecho, él mismo admite que se peleó, discutió con no dice con la ministra de Salud, pero sí con el de Educación, ¿no? No se transmite que haya una conversación civilizada. Porque ¿qué es lo que espera todo el mundo? Que tanto Bisotti como Trota renuncian, porque le sacó la autoridad. Entonces, no es algo que sea gratis, o son tan sí señor, que no importa que los consideren que bueno, vos sabrás, pero yo hago lo que quiero, ¿no? No sé cómo se toma esto. En tal caso no son personas que uno tendría mucho respeto si se quedan, ¿no? Claro. Ahora, estaba pensando también, no solamente esta situación, ¿no?, que genera poca credibilidad en el gobierno, sino lo que viene sucediendo, ¿no? Porque en época donde todavía no habíamos entrado a las buenas temperaturas, después de que teníamos el spot en la cabeza que nos torturaba diciendo quédate en casa, organizaron una celebración del Día de la Lealtad y mientras un montón de personas no pudieron despedir a sus muertos, organizaron el velorio más grande del mundo, debe haber sido, ¿no? Para el más grande también. Entonces, en pandemia al menos. Ya desde ese lugar la gente dejó de creer no solamente en los políticos, sino en la mortalidad y en la propagación del virus, como diciendo, si no pasó nada ahí, ¿qué me vas a venir a decir que ahora pasa? Entonces generó prácticamente es un caos todo. Bueno, y otra de las frases que resalta de lo que dijo Alberto ayer, que no fue una frase continua, o sea, primero dijo, todavía no sé cómo me contagié, ¿no? Y después de un ratito dijo, el sistema de salud se relajó, y mucha gente que trabaja en el sistema de salud dijo, tal vez te contagiaste porque te relajaste. Claro, te hago un dibujo si querés, para que entiendas todas las veces que te sacaste el barbijo, que compartiste espacios cerrados durante más de 15 minutos. O sea, si querés te hago un dibujito y te lo explico. Que abrazó a gobernadores donde donde todavía no había COVID. Sí. Y todo lo que no nos hemos enterado porque no se hizo público, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a decir. Vos imaginate que con todo lo que nosotros llegamos a ver y que él sabía que estábamos viendo, que se mostró así, imagínate lo que debe haber hecho en privado, claro, ¿no?
a ver, por lo menos mínimamente muchas más situaciones como las que vimos. Y que en momentos, perdón, porque me quedó una, en momentos en que estaba restringido que te juntes incluso con tu familia, no te podías juntar con nadie, ni 10 personas ni nada, a él le preguntaron en una de las primeras entrevistas que dio en pandemia en el canal de Cristina y Néstor, C5N, Sí, C5N. Le preguntaron qué iba a hacer mañana por el domingo, porque fue un sábado a la noche, y dijo, no tendría que decirlo, pero me voy a juntar con gente querida. No, dijo, no lo tengo que decir porque la gente que está escuchando se va a enojar, lo va a tomar mal, los oyentes. Pero lo van me a tomar voy a mal. juntar con gente querida, dijo. Entonces, después no te preguntes por qué cómo te contagiaste, ¿no? Bueno, eso. Ni siquiera sirve como, no hagas eso porque aún con 2 vacunas se puede contagiar. Bueno, a ver, me quedé pensando en algo que vos decías con respecto a por qué esto, ¿no? Vos decías si tiene que ver con esto que muchas veces se manifiesta, que tiene que ver con que él no toma las decisiones, sino que otras personas lo toman. Y yo pensaba, bueno, varias posibilidades, ¿no? Donde una de las posibilidades es que cuando vos sentís que no tenés el poder suficiente, haces como una demostración excesiva de poder. Ajá. Es como gritar. Claro. A ver, cuando vos sentís que no sos escuchado, gritas. Es excesivo, muestra lo que te ha molestado no ser escuchado, pero también es imponerte en forma exagerada. Y esto también puede llegar a ser. Ahora, podría llegar a ser si él hubiese sido una persona que hubiese defendido cerrar todo. Pero, si nos tomamos en cuenta no solamente lo que dice, sino lo que hace, y volvemos una semana atrás, en realidad él no estaba de acuerdo con Kicillof. Entonces, no es una opción que tendríamos que descartar. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque, a ver, uno también tiene que entender no solamente lo que se dice, sino lo que se hace. Y realmente ahí es donde vemos graves contradicciones, ¿no? Entre lo que se dice, porque en el mismo discurso hablaba de federalismo, y por otro lado está sacándole la decisión de qué hacer en su territorio a un gobernador como es Larreta, ¿no? Uh-huh. Entonces, llama la atención estas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, lo que hace que el discurso termine sin sentido, carente de argumentos y poco creíble. Entonces, se deja de creer por qué lo está haciendo, aunque ahora viniera a decir, no, en realidad yo eso no lo dije a los médicos porque es poco creíble todo ya, porque pierde credibilidad al no haber tenido, y en diferentes cosas reiteradas, un argumento. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿No? Que es que el presidente, al que todos tenemos que respetar, pero no porque hay que respetar por el presidente, en principio sí, pero también porque entendemos que es una persona que se va a ocupar de saber de qué se trata todo lo que está sucediendo en el país. Y esto, en realidad, pone en duda todo eso, ¿no? Por eso generó tanta incertidumbre y realmente no sé hasta qué punto no va a generar el efecto contrario buscado. Bueno, de hecho empezaron los cacerolazos, ayer apenas terminó, no, todavía estaba hablando. Sí, pero bueno, el tema es qué pasa. Bueno, ayer hablaba, ¿no? Y bueno, de la misma forma que vos le decís a un alumno, siéntese, y te desobedece, bueno, vos decís, bueno, vas a dirección. Y si no se va a la dirección, ¿qué hacemos? Ajá. ¿No? Sí, entonces, hay situaciones donde cuando se pierde autoridad, no hay muchas formas de hacer respetar los castigos. Que por otro lado,
castigos que, a ver, todas estas cosas que nosotros estamos diciendo, sí, porque en otras partes del mundo, hoy me estaba escuchando, en otras partes del mundo, el que desobedece una orden de estar transitando en un horario que no corresponde, en España tienen una multa de 600 euros, que no es poca cosa, es el mínimo, digamos, de sueldos, es como un sueldo de una persona. Entonces, no es poca cosa. ¿Acá qué pasa? Acá no pasa nada. Y bueno, entonces, seguí pensando que la gente va a postergar el placer que siente de caminar y tener la libertad de hacer lo que quiere cuando quiere. Si no le pones alguna situación de pérdida, no lo va a hacer. Ahora, si pierde libertad, porque lo encarcelás, si pierde poder económico, porque le pones una multa que le duele, entonces ahí piensa, tanto me gusta salir a la calle, ¿no? Bueno, lo voy a pensar, pero si no hay ningún tipo de consecuencia. A ver, si estamos diciendo que vamos a poner órdenes y después decimos, bueno, más o menos, es lo mismo, ¿no? Ayer escuchaba a el ministro de, Rossi, que está a cargo de seguridad. De la parte de defensa. De defensa, exacto. Y decía, bueno, a ver, no hay tanta diferencia entre las 8 y entre las 20 y las 24, son solamente 4 horas. Y uno podría decir, si son 4 horas nada más, ¿para qué lo cambias? Claro. Si realmente no hace a la cosa para un comerciante, ¿y para qué lo cambias? Si tan poca cosa, 4 horas. ¿No? Entonces, volvemos al tema de la comunicación, pero que tiene que ver no solamente con la comunicación, tiene que ver con las incoherencias de las defensas que se hacen de lo que se dice aparte. ¿No? No, yo en realidad lo quise decir por las clínicas. ¿Y entonces y cuáles? Las clínicas, ¿qué son? Un edificio. Las clínicas son médicos que se ocupan de administrar y de tomar decisiones. Son solamente decisiones empresariales. Yo tengo entendido que no, que siempre tiene que haber un médico a cargo. Los que dirigen esas cosas, digamos, que se llaman clínicas, son médicos. Entonces, que el ministro de Defensa diga, 4 horas, bueno, no es para tanto, no hace la diferencia. Y uno dice, si no hace la diferencia, ¿por qué hay que hacerlo? Entonces, estas mismas defensas, insisto, el tema de la comunicación es fundamental. Pero aparte, es como que queda demasiado develado intenciones y cosas inconscientes de toda esta gente, que significa los políticos que están a cargo de cada una de estas funciones, ¿no? Uh-huh. Y no es una crítica, digamos, es una crítica general, porque esto también lo vemos en los diferentes ámbitos. Ahora porque estamos hablando de qué es lo que le pasó a la gente y qué es lo que devela el discurso del presidente, pero esto lo podríamos hacer con cualquier otro, en cualquier otra instancia. Uh-huh. Que habrá siempre cosas más graves. Acá me parece que hubo muchas cosas que tienen que ver con gravedades institucionales, ¿no? Esto de somos federales, pero cuando me convenga. Esto de decir, bueno, sí, lo que dije la semana pasada, ¿sabés qué? Nada. Entonces, esto, ¿no? Esta es la sensación de inseguridad que genera y de miedo que genera. Porque no es solamente el miedo a el virus, no es solamente el miedo a las consecuencias que nos puede traer, porque ya de por sí el hecho de que esté el virus circulando más significa
que va a haber mucha gente que no va a poder abrir los negocios, que no debería abrir los negocios. Bueno, ya lo estamos viendo. ¿Cómo? Ya lo estamos viendo, ¿no? Muchos negocios cerrados. Y bueno, sí, tal cual. Entonces, todas estas cosas igual iban a pasar. Pero bueno, el tema es que no se llega, o sea, hasta que no se llega a sentir en el bolsillo que si vos estás sin barbijo, tenés más probabilidades de enfermarte. Si te enfermas, estás 10 o 14 días sin poder trabajar, y que Dios bendiga que realmente se haga esto, porque dudo de la gente. Bueno, y realmente te cuesta en el bolsillo, te vas a empezar a cuidar un poco más. Ayer fui a un supermercado, compré y le digo, ¿qué pasó con el barbijo? Me lo dejé en mi casa, me dice. Ah, está bien. Tranquila, manejando. No hubo, me pongo una servilleta de última, no sé, voy corriendo a mi casa a comprarlo. No. Entonces le dije, bueno, habrá que dejar de venir entonces. A ver, si yo no me beso con mis hijos, si yo no tengo estar sin barbijo con mis hijos, ¿por qué tengo ganas de contagiarme a un señor que no conozco de nada y que no me importa nada? ¿No? Uh-huh. Pero bueno, es esto de volver a permitir que un montón de cosas sucedan, y nosotros que estamos a expensas, o sea, sin poder defendernos de estas situaciones que nos generan muchísima angustia y muchísima ansiedad, ¿no? Itzi, te hago una pregunta que la estuve pensando y comentando también al aire toda la semana. Vos, como sabés, a la noche estoy trabajando de delivery y me pongo el barbijo y el casco, ¿no? Por supuesto, porque primero que me cuido del COVID, y después también me cuido de los imbéciles que andan al volante, ¿no? También. Entonces, hay veces que por ahí me toca hacer un pedido o cruzarme con alguien en la calle conocido, y muchas veces me ha pasado que me vienen a dar un beso con el casco puesto y se escucha el golpe de la cabeza de esa persona contra el casco. ¿Será un efecto, ¿cómo se dice? Una reacción que le sale a uno naturalmente ir a darle un beso a una persona? A ver, está tirando tema, está espoleando una próxima columna, Moreno. Digamos que lo que te demuestra el automatismo, lo que te demuestra es la cantidad de veces que lo hace. O sea, esa persona no hizo ninguna modificación desde que tengamos la pandemia. Claro. Todo el año pasado la siguió dando besos a todo el mundo. Besuqueando por todos lados. A todos creo que nos ha sorprendido de repente encontrar a alguien y de repente sorprenderlo cuando ya lo tenés en la oreja dándote un beso, ¿no? Ajá. Y vos decís, ¿qué? Porque no discutís, no decís nada, pero vos decís, a ver, uno está con el barbijo, pero realmente yo no lo beso a mis hijos. Entonces a mí me parece tan ridículo esto. Aclaremos que tus hijos no viven con vos. No, claro, y que viven en la ciudad y que los veo cada muerte o obispo, en el sentido de que no es algo que los veo todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, que uno dice, bueno, pero justamente cuando uno los extraña, uno tiende más a darles un beso. Pero bueno, tenemos que entender que somos personas que circulamos por diferentes razones. Yo no, pero ellos sí, entonces... pero aún así yo puedo transmitirles algo. Entonces, el tema es cuidarse, pero bueno, tiene que ver con qué tan importante es para el otro las cosas, ¿no? Esto de, pero ¿qué te va a pasar con un beso? Y si empezamos a sumar, ¿qué te va a pasar con un beso? ¿Qué te va a pasar si no usas barbijo? ¿Qué te va a pasar? Sí, aisladamente a lo mejor, pero todo junto se potencia. Uh-huh.
A ver, ¿qué porcentaje hay de que una persona que esté vacunada 2 veces se contagie? Y bueno, si vos le estás dando el virus, le estás dando el virus, no es lo mismo que no uso barbijo, estoy a distancia de 2 metros, en un lugar cerrado lo superventilo, aminora las probabilidades. No digo que uno no pueda contagiarse igual, lo que digo es muy probable que hayan abusado de las probabilidades de contagio, ¿no? Uh-huh. Bien, Itzi, si nos está escuchando Trota, Bisotti, necesitan un psicólogo, ¿cómo para comunicarse? Que me llamen, yo los entiendo perfectamente, que me llamen, algo vamos a hacer, van a encontrar otro lugar donde realmente sean valorados. Ajá, que este valorados. No es el lugar, están en el lugar incorrecto, que hay un montón de lugares donde van a ser valorados, que tienen capacidades y que bueno, lo que uno cree que es lo mejor del mundo, hay veces que no es lo mejor del mundo, es el lugar más horrible para estar. Me pueden llamar al 11 31 44 50 05. Y si no, a través del Face. Mi página es Psicóloga en Monte. Bien, y le decimos a todos aquellos que nos están escuchando que en un ratito nada más vamos a estar subiendo al Face de la radio la columna que hoy no pudo salir vía streaming por una cuestión técnica. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí estoy googleando cómo ir a vivir a Dinamarca. Decí que los ojos, mira, por unos años creo que habían dicho que había oportunidades hasta los 30. Hasta los 30, pero no importa, vamos a encontrar la beta. Bueno, la experiencia suma, me parece. Suerte. Gracias, Itzi. Un beso. Un placer. Chao. Hasta luego. Hasta el jueves que viene. Así estábamos dialogando, estamos en la columna de psicología a cargo de la licenciada Itziar Imaz. Hoy hablábamos de orden y contraorden, desorden.